en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso, una nueva semana con mucha información para compartir con ustedes y sobre todo el análisis de los que más saben de la actividad parlamentaria. Hoy con Dani Mosetti. ¿Cómo andás, Dani? Hola, Meli, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, con mucho para contar sobre... Una semana con mucho trabajo. Ahí está, lo que sucedió la semana pasada y lo que va a pasar durante la próxima, la que nos esperas. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo te va, Meli? Bien. Bueno, recordamos que hablábamos los otros días nosotros con legisladores que plantean toda una agenda clave sobre lo que va a pasar en estos próximos 30 días cuando terminan las ordinarias. Claro. Proyectos, si querés, como ambiciosos, ¿no? Porque hablaron del tema pendiente de interrupción voluntaria del embarazo, otros hablaron del bono solidario o impuesto a la riqueza. Hay un montón de cuestiones. Está el tema del etiquetado de alimentos que está en el Senado. Son temas con mucho ruido, con mucho interés. Está el tema de la reforma judicial, por ejemplo. Bueno, así que la verdad veremos, pero me parece que serán los que lleguen y se traten, me parece que son temas muy convocantes. Sí, ese del etiquetado frontal, la verdad que escuché mucha buena repercusión, como que era una ley que está, digamos, muy necesitada, sobre todo escuché distintos especialistas en nutrición hablando sobre eso y me parece que es interesante. Sí, viene del Senado, ya tiene media sanción en el Senado y... se originó en un acuerdo también entre legisladores del oficialismo y de la oposición. Cobos y Anabel Fernández Sagasti, dos espadas del oficialismo y de la oposición que trabajaron en conjunto. Por lo que tiene consenso. Hubo solo 3 votos negativos que vienen de Tucumán, de la provincia de producción de azúcar. Exactamente. Claro. Se anticipa que acá en diputados también va a haber una discusión. El sector empresario reacciona a veces tarde o cuando tiene más información, ¿me entiendes? Antes pasó con la legislación laboral online, que reaccionaron para el tratamiento en el Senado. Acá me parece que ahora, bueno, las cámaras van a participar más, hay que reglamentar esto. Alguna bebida gaseosa muy importante está como muy en contra, así que veremos, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, pero lo interesante es que nos ayuda o nos invitan a pensar estos proyectos de ley, porque todavía no se conforman como tales, nos ayudan a pensar en una nueva manera de vivir en esta sociedad que presenta, bueno, por supuesto, nuevas realidades. De hecho, los nuevos consumidores, esto también, el etiquetado frontal habla de esto. Nosotros ahora nos vamos a meter en lo que pasó en la Comisión de Legislación Penal, porque allí se avanzó con un proyecto que en realidad la sociedad civil viene batallando hace muchísimo para constituir una figura que interprete a los hechos de tránsito como homicidios viales o como asesinatos de tránsito. Y este proyecto es de la legisladora Luján Rey, que ya nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy amable, gracias por recibirnos ahí del otro lado. Bueno, yo digo, la sociedad civil, me imagino, usted no solo como diputada, sino también por su historia personal, debe tener un interés muy particular en promover esta ley, en avanzar con esta ley. Pero cuéntenos concretamente de qué se trata, cuál es el resumen de ese proyecto de ley tan interesante que pretende interpretar los hechos de tránsito no como accidentes, porque los accidentes son evitables, sino como homicidios de tránsito. Bueno, tal cual lo decías, ¿no? En mi recorrido acompañando víctimas de diferentes delitos, muchas de siniestros viales, y ver que pareciera que en nuestro país asesinar con un auto en una prueba ilegal de velocidad, conocidas como picadas, pareciera gratuito para quien lo comete. Y destroza familias y tenemos cotidianamente que lamentar víctimas inocentes de estos hechos, que lo que viene a proponer la ley es precisamente el agravar las penas en las pruebas de velocidad ilegal, lo que conocemos como picadas, y que haya una pena específica en caso de que resultare una muerte a raíz de este hecho. Hace poco tiempo todos tenemos presente la muerte de Tayel, un chiquito que estaba con sus papás, pero si miramos para atrás, son innumerables las víctimas de este tipo de acciones
y ya no podemos creer que quien decide hacer estas pruebas de velocidad o estas maniobras con total imprudencia son jóvenes díscolos, son personas que no pueden representarse el daño que pueden ocasionar. Creemos que más allá de la actitud temeraria, demuestran un gran desprecio por la vida del otro. ¿Qué tal, diputada Daniela Mossetig? La saluda. Consultar, hola. Hay también otro proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez. ¿Cómo lo están trabajando en conjuntos como para tener un solo dictamen? ¿En qué punto de la discusión de comisión están? Es la idea, es buenísimo que haya varios proyectos en el mismo sentido, demuestra que todos estamos atentos a esta problemática. Y sí es cierto, hay un proyecto presentado con anterioridad del diputado Ramiro Gutiérrez que tiene muy pocas diferencias con el proyecto de mi autoría. Por lo tanto, en la comisión llegamos a la conclusión de que será factible poder unificar ambos proyectos, tomando de cada uno de ellos lo mejor y esperemos poder dictaminar pronto. Así tenemos la esperanza de incluirlo en el temario antes de que finalice este año y terminar este año difícil con la sanción de esta ley, que le va a dar respuesta a muchas familias que, como bien decían en un primer momento, vienen batallando desde Madres del Dolor. La sociedad viene esperando un proyecto en este sentido, así que sin duda podremos consensuar con el diputado Gutiérrez los puntos divergentes para enriquecer y mejorar ambos proyectos y sacar una ley. Diputada, ¿qué considera usted que ha pasado hasta acá? Porque lo que uno tiene como historia, usted la conoce como nosotros, es que en la Argentina hay muertes por picadas hace por lo menos 40 o 50 años y siempre la sensación que uno tiene es que un buen abogado puede más que cualquier legislación. Y además una cuestión que siempre se debate, donde te dicen, mirá, no salió a matar, salió a correr, tuvo un accidente y es una eventualidad. Esa ha sido la estrategia desde siempre, ¿no? Digo, ¿qué cree usted que se puede cambiar a partir de esta legislación? Y si tiene confianza en que esta ley puede hacer que ante determinadas responsabilidades haya las consiguientes sanciones, ¿no? Sin duda, el agravar la pena entendemos que tiene que ser disuasorio de esta actitud. Hay lugares específicos para salir a correr en auto. A quienes les gusta la velocidad, sí, a quienes quieren realizar estas pruebas, tienen lugares para hacerlo. No son las calles, no son las avenidas. No, estamos de acuerdo, no sí. No, estamos de acuerdo. Por lo tanto, yo sí creo que más allá de las estrategias de los abogados defensores, todos entendemos que uno puede representarse lo que implica circular a una velocidad que supera con creces las máximas permitidas. Por eso también en mi proyecto hago una diferenciación en cuando ocurre en zonas urbanas, porque obviamente el riesgo es aún mayor de ocasionar un daño. Diputada, pero sí. Yendo a ese punto concretamente, ¿no? Acá valiéndome más, porque estaba leyendo, la ley lleva el nombre de Kevin Sedano, el hijo asesinado de Vivian Perrone, quien lidera la organización Madres del Dolor a propósito de esta traumática situación. Hay otra cuestión que habitualmente es solidaria con este tipo de hechos desgraciados y evitables, insisto, con esta diferenciación semántica, que es la figura del abandono de persona, que me parece que también sería muy interesante a ver si en el cuerpo de la ley, de este proyecto de ley, se puede trabajar o reconsiderar o revalorizar el concepto del abandono de persona, que se sintetiza más o menos como que si te dejan abandonado en una situación después de un hecho de tránsito absolutamente negligente y evitable, te dejan abandonado, tirado, moribundo, pero que de casualidad puede pasar un ser humano por ahí y asistirte, entonces no es abandono de persona.
¿Por qué hago la diferencia? Porque muchas veces los jueces después sancionan sobre ese hecho concreto. Esa persona pudo o no pudo haber sido rescatada por alguien. Pero no se interpreta la actitud, como usted dice, temeraria de ese conductor, que no solo atropella, sino además que abandona sin darle la posibilidad de sobrevida a esa persona. Sí, sin duda, lo que decís es precisamente lo que le ocurrió a Kevin Sedano. Por haber sido atropellado en una zona urbana, allá en la Avenida Libertador, la justicia consideró que su asesino, que se fugó, no hizo abandono de persona por estar en un tramado urbano. Donde claro. alguien podría haber auxiliado. La realidad es que no fue así y finalmente eso provocó la muerte de Kevin. Se ha avanzado en ese sentido y es absolutamente razonable lo que estás planteando. Y es necesario no solo que se avance, digo, sobre siniestralidad vial nos queda tantísimo por hacer. Nos encontramos muchas veces con que hay algunas cuestiones que entendemos serían de gran ayuda, pero que encuentran el problema de las jurisdicciones y el problema que tiene la regulación de creer que algunas cuestiones son no delitos, sino contravenciones. Por ejemplo, el uso del celular mientras estamos manejando. Por ejemplo, una de las cuestiones que también toca el proyecto es la graduación alcohólica. Para nosotros la graduación alcohólica debe ser 0 en todos los casos. Hay muchísimo para avanzar. Ahora lo permitido es hasta 0.05 de alcohol en sangre. Salvo si sos chofer profesional, es la tolerancia 0. Claro. Tolerancia 0. Sí, pero también, por ejemplo, hasta el momento es un agravante cuando la velocidad que lleva quien comete algún tipo de siniestro y provoca lesiones o muerte, supera el 30%, 30 kilómetros de la velocidad permitida en esa zona. Y la realidad es que 30 kilómetros por encima de la máxima no es lo mismo en una ruta Obvio. que en una ciudad. Claro. Por supuesto. En lo personal, creo que si tenemos una velocidad máxima, superar la velocidad máxima ya es un agravante, no 30 kilómetros más de la máxima, porque para algo se establecen las velocidades máximas. Por ejemplo, si la velocidad máxima es 60, ir a 70 ya es un agravante al momento de cometer un siniestro. No ir a 90 o a 100. Superar la máxima. Tenemos que entender que los siniestros viales en gran parte son evitables, tan solo con cumplir las normas. Y esto requiere de una toma de conciencia y obviamente requiere de educación vial. En ese sentido, también se ha trabajado y se ha fortalecido en la comisión la idea de trabajar mucho con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para generar estos ámbitos de conciencia. Más de 25 muertes por día ocasionan los siniestros viales y pensar que son evitables tan solo con el respeto a las normas ya establecidas genera mucha impotencia. Entonces creo que también nos marca el camino. En la educación vial está la prevención que necesitamos y estas leyes vienen, obviamente, cuando ya es tarde, cuando ya se cometió el hecho, cuando ya estamos lamentando víctimas. María Luján, anteriormente mencionabas el tema de lo poco que queda del año legislativo.
y la expectativa de que esto se trate antes del 30 de noviembre. Eso, ¿hay chances reales de tratar? ¿Están gestionando eso por ahí para la próxima sesión? ¿Cómo sigue esto? Y también te quería preguntar, ¿qué te parece que es prioritario para tratar antes del 30 de noviembre, más allá de este proyecto? ¿Dónde hay que poner el foco en los próximos 28 días? Bueno, sí, las posibilidades fácticas están porque esta semana si la Comisión de Legislación Penal sacara un dictamen, estaríamos en condiciones de mandarlo al recinto. Ahí veremos la voluntad política para incluirlo en el temario, pero técnicamente sí se puede sacar esta ley, por lo menos desde la Cámara de Diputados, con la esperanza que después tenga su media sanción en el Senado. Y creo que nos queda poco tiempo de trabajo, pero creo que hay muchos temas urgentes que deberíamos tratar. Sin duda, muchos tienen que ver con la coyuntura y con la situación que se está viviendo a raíz no solo de la pandemia, sino de la cuarentena y la imposibilidad de muchos de trabajar. Pero en lo que es mi agenda legislativa, todos aquellos proyectos que tengan como protagonista a las víctimas de diferentes delitos. Hemos presentado, por ejemplo, un proyecto que sería favorable, reciba su sanción, que tiene que ver con la obligación de aquellos condenados por delitos de violencia de género, al momento de recibir algún tipo de beneficio en su condena, como una salida transitoria o como una libertad anticipada, tengan la obligación de recibir un tratamiento psicológico o psiquiátrico, no, digamos, dejarlo librado a la voluntad del condenado, sino que sea parte de las condiciones para acceder a la liberación. Y un proyecto que he presentado y que espero también pueda ser debatido este año antes de terminar, es que las cámaras de casación tengan un tiempo máximo para revisar los fallos de primera instancia, para que no se sigan extendiendo y para tratar de hacer que la justicia acomode más los tiempos a lo que espera la ciudadanía. María Luján, volviendo concretamente a este proyecto que pretende ver la luz, y me parece que es sumamente importante porque había cuenta de la estadística que vos brindás de 25 muertes por día en hechos absolutamente evitables. Son estadísticas que superan cualquier otro índice de mortalidad, incluso el de la delincuencia, incluso, bueno, ahora la pandemia lo está superando, pero es uno de los indicadores de mortalidad más altos, ¿no? Los hechos de tránsito. Entonces, te quería pedir la siguiente comparación, que me imagino que es de ahí de donde surge la idea o la necesidad de que esta ley subsane esta deuda con la sociedad. Hoy por hoy, una persona corre una picada y en ese contexto de correr una picada mata a alguien. ¿Cuál es la pena en expectativa que le cabe? Las penas siempre tienen un mínimo que es excarcelable, digamos. La pena menor que le podría caber es menor a 3 años. Esa es la pena menor. Claro, por eso mismo siempre vemos que rápidamente obtienen la libertad, porque la expectativa de pena, de la mínima a la que se expone, es excarcelable. Nosotros lo que proponemos es que si en un hecho como este, en una picada, en una prueba ilegal, alguien resultare muerto, la pena debería ir de 8 a 25 años de prisión. Como un homicidio simple. Esto también permite, bueno, esto, ¿no? Lo que decíamos al principio, que asesinar con un auto no sea gratuito. Exactamente. Ahora,
hasta ahora, hasta aquí, esto, de nuevo, ejercicio periodístico de recordar casos y casos y casos que uno lamentablemente le tocó cubrir. En general, terminan interviniendo distintas personas que ayudan a maquillar esa situación. Algún taller amigo que ayuda a maquillar el auto y a sacarle algún rastro, alguna secuela o evidencia que pueda haber quedado de ese hecho. Digo, si está pensado esto contemplado en este proyecto de ley. Habitualmente alguien que le da algún consejo sobre si tomó alcohol, que es todo. Se esconden muchas horas, entonces después cuando se presentan a hacer la prueba química ya no hay posibilidad de decir si tomó o no tomó alcohol. Ahora, en un control vehicular normal, en un retén normal, cuando uno le hacen una prueba de alcoholemia y uno se resiste y uno se niega, se interpreta que uno se niega y se da por considerado que uno cuanto mínimo tomó lo mínimo, el mínimo permitido, ¿no? Entonces, también quería saber en este sentido, porque en general hay toda una estrategia que se monta después de un hecho trágico que se lleva a la vida de una persona para que aquel que lo protagonizó pueda salir lo más victorioso posible. Y en el peor de los casos, a veces lo único que pasa con la persona es que pierde la licencia y que quede inhabilitado de conducir, y eso, o un poco de dinero, que seguramente tiene quien se lo ponga, algún papá o algún amiguito del poder que le pueda poner dinero. Entonces quiero saber si todo esto quedaría subsanado, contemplado. Me imagino que sí. Bueno, nosotros en la modificación del artículo lo que también incluimos es a quienes organizaran o promovieran este tipo de conductas, porque, digamos, las picadas ilegales, por lo que vemos, no son solamente dos que se desafían, obvio. Hay quienes organizan, hay quienes promocionan, hay quienes preparan los motores o los vehículos. Digo, bueno, la ley sí prevé que para ellos también recaiga la sanción. Bien. Pero como bien decías, un punto que nombraste y que para mí es de preocupación, y por eso estoy trabajando en un proyecto que prontamente voy a presentar, tiene que ver con la inhabilitación. La inhabilitación de los registros de las licencias de conducir, como bien decías, que es una de las consecuencias que a veces tienen, por lo que te explicaba anteriormente, son expedidas por las jurisdicciones municipales, ¿sí? Entonces, muchas veces, quien está inhabilitado para conducir, está inhabilitado, pero se traslada unos kilómetros y hace su nueva licencia sin ningún problema. Yo lo que creo, y en esto estoy trabajando, es en la creación de un registro nacional único de registros de inhabilitados. Porque hoy es muy factible poder sacar un registro aun cuando tengas la inhabilitación. Y entonces ya pierde sentido esta inhabilitación cuando pueden tramitarlo en otra jurisdicción. María Luján, muy interesante poder charlar con vos, conversar con vos desde este rol que la vida misma te desafía. Muchas veces lo hemos hecho a propósito de la terrible tragedia que te tocó vivir a nivel personal como mamá, pero bueno, hoy resulta interesante encontrarse con esta María Luján. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que siento es que muchas de las cosas que he vivido a lo largo de estos años de lucha me han permitido hoy trabajar en este proyecto de la mano de Vivian Perrone y en el de los tiempos de casación, porque es algo que vivimos también nosotros y muchas víctimas que recurren a la justicia. Entonces, nada, creo que
que la oportunidad hoy de traer la voz de las víctimas de diferentes delitos, no importa cuál, todas recorremos el mismo camino, enriquece el trabajo legislativo que podemos llevar. No tengo dudas de eso. Muchas gracias, María Luján. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Lo que le toca vivir una víctima, ¿no? O el familiar de una víctima, si esa víctima resulta muerta en un hecho de tránsito, tener que recoger prueba, tener que batallar en la justicia, golpear un montón de puertas, pagarse abogados, porque tampoco es que reciben por lo general patrocinio gratuito, ponerse en contacto con otras personas que han sufrido algo similar. El caso de Kevin Sedano data del 2002. Exactamente. Así que imagínate ya cuántos casos se fueron tomando en cuenta, unos antecedentes para llegar a esta ley que va hacia un punto del Código Penal, pero que da cuenta de todo lo que se puede seguir avanzando y mejorando en estas penas de los homicidios viales. Totalmente. Está también del otro lado la diputada Carolina Galiart, que también integró la Comisión de Legislación Penal para hablar sobre este mismo proyecto de ley. Hola Carolina, gracias por atendernos. ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. Bueno, recién conversábamos con María Luján Rey sobre este proyecto de ley que pretende ver la luz y digo, recién tan solo recordar la cantidad de años que han pasado desde el crimen de Kevin Sedano. Yo le digo crimen porque eso fue un asesinato sin lugar a dudas, eso no fue un accidente de tránsito. Los periodistas también tenemos que en este sentido generar la diferencia semántica, ¿no? Llamar las cosas por su nombre. ¿Cuántas muertes se podrían haber evitado, ¿no? No tengo dudas de esto. Sí, totalmente. Empezamos con el tratamiento de un proyecto que presentó el diputado Ramiro Gutiérrez, pero también estaba la diputada María Luján Rey, que tenía un proyecto similar para que quien corre picadas y mata en ocasión de correr una picada tenga la misma pena que el homicidio. Y tuvimos una primera reunión informativa en la Comisión de Legislación Penal y la idea es poder tener una nueva reunión informativa, escuchar otros invitados que sugieran los distintos diputados de la comisión para luego ir a dictaminar sobre estos proyectos que tienden a agravar la pena en el caso de muertes en ocasión de picada, teniendo en cuenta que quien corre una picada sabe cuáles pueden ser las consecuencias de esa picada o el resultado que es matar a una persona. Por eso creemos importante. Pero más allá de esto puntual de los proyectos, también estamos trabajando con Vivian Perrone, la mamá de Kevin, para llevar adelante unas jornadas de seguridad vial o para tratar y abordar de manera integral distintos proyectos que tienen que ver con el aumento de penas, pero también creo que es importante la mirada integral para trabajar sobre la cultura vial, ¿no? Tenemos más allá del aumento de penas o la modificación o revisión del Código Penal, tenemos que trabajar en hacernos cargo, en hacernos responsables, en saber que quien conduce un auto es un objeto peligroso y que tenemos que ser muy estrictos, muy responsables en cumplir con las normas de tránsito, ¿no? A veces como que somos muy desapegados de las normas y cuando ocurren estas muertes que podrían ser absolutamente evitables, ya sea en el caso de las picadas, pero también por no cumplir las normas de tránsito, uno ya es tarde para arrepentirnos, ya es tarde para tomar conciencia. Entonces es importante trabajar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con educación, con transporte, en generar conciencia, ¿no? Una campaña fuerte para generar conciencia y para promover. Tengo a mi bebé llorando atrás, le pido disculpas. ¿Querés atenderla? Atendela. No, está bien. Generar conciencia, ¿no? Me parece que es eso, de lo que podría ocurrir y evitaríamos muchas más muertes, muchas más conductas irresponsables. Entonces creo que el Estado tiene que invertir en eso, invertir en fuertes campañas de concientización, de cultura vial. Creo que ahí está el foco, ahí está el quid de la cuestión y a partir de ahí tenemos que abordar o repensar la normativa que tenemos en nuestro país. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Y con respecto al accionar de la justicia, ¿hay algún punto en particular que se esté trabajando? Porque también tiene que ver con si hay una pena que puede ser escarcelable. Muchas veces se soluciona, se da una pena menor de 3 años y el conflicto queda en la nada, el conflicto o la acusación queda en la nada como una forma de, bueno, se dio lo que estipulaba la ley y quedó todo en la nada. ¿Hay algún foco puesto específicamente en el accionar judicial?
Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo como base en el tratamiento de estos proyectos que pretenden asimilar que quien mata en ocasión de correr picadas tenga la misma prisión que un homicida que va y quiere matar, es que como principio no sea escarcelable, ¿no? Que sea un cumplimiento efectivo. En primer lugar, consideramos que en el dictamen debe estar previsto eso para darle la herramienta al juez, porque entendemos que ahí sí hay que tratar de modificar esa situación que hoy ocurre, ¿no? Que quien corre una picada y mata es escarcelable. En ese sentido, eso es un punto, creo que vamos a estar todos de acuerdo en la comisión. No así, creo, con el tema de asimilar al homicidio, porque hay una cuestión de dogmática penal que es discutible y por eso vamos a traer invitados a la próxima reunión donde seguramente explicarán que no puede asimilarse la misma pena a alguien que fue con la intención de matar y a alguien que hizo algo que podía ocurrir la muerte, pero que no fue con esa intención. Ay, pero eso es tan cuestionable y reprochable que hay veces que sobran los elementos para darte cuenta que aquel que se sube al auto alcoholizado, generando preparando el auto, claro. Pero bueno, por eso, a ver... Bueno, pero crear una figura, por ahí crear una figura que sea similar sin utilizar ese término homicidio, darle una... Es que no les parece variante necesario justamente a todos, ¿no? Nos convoca este debate, pero yo creo que somos todos parte de esto. ¿No les parece llamar las cosas por su nombre? Si son homicidas. Bueno, pero a ver, le puedo hacer una pregunta a la diputada. ¿Sabes cuál es la pregunta? Justamente tiene que ver con esto. A ver. Digo, si está trabajando con ustedes, porque uno tiene el testimonio de mujeres muy dolidas, pero son testimonios muy transparentes, atravesados por el dolor de la anterior testimonio o de Vivian Perrone. Y yo creo que después esto, que tiene muy buenas intenciones, tropieza con un abogado vivo, inteligente y tramposo, y no hay ley que alcance. Por eso estoy preguntando si en este tipo, cuando hay que elaborar el proyecto y los considerandos, está trabajando alguien que conozca mucho el tema, porque si no hay un choque... Desde el punto de vista legal, decimos. Claro, si no hay un choque entre la buena voluntad del proyecto... Justamente un choque. Y el manejo, exactamente, y el manejo de las cuestiones legales donde uno vio que, vos lo decías, con algunos pesos y una buena defensa, nadie termina pagando. Por eso pregunto si hay alguien muy del palo trabajando en el proyecto, ¿no? Ahí está con la Beba. Vos decías que la atiende, la está atendiendo. Ahí estamos, sí. Ahí estamos. Bueno, sí, ojalá, porque si no, viste que esto hace 40 años que hay legislación en contra de las picadas. Y es muy difícil a veces probarlo. Ahí volvió, sí. Diputada, la escuchamos. Amerita, abordar un detenimiento porque se trata de penas, se trata de personas, se trata de toda una... Ay, qué lástima. Por supuesto, yo coincido con vos. Creo que hay abogados que tienen muchísima experiencia y que hacen su trabajo, que consiste muchas veces en asesorar en las peores situaciones y condiciones, a donde le dicen a la persona que generó un desastre, una tragedia, que se esconda, que tome mucha agua, etcétera, y otras cosas que no quiero, obviamente, por razones de ética mencionar, para después entonces presentarse. Pero se presentó de manera voluntaria mi cliente. Lo que pasa es que estaba en shock. Por eso te digo. Lo que pasa es que estaba... caranchos y otras variantes. No, estaba en shock, pero miren, valore la justicia que se presentó de manera... claro, ¿cómo se iba a representar? Era la primera vez que salía con el auto prestado de papá. Y bueno, otras variantes que... Bueno, el auto tuvo una falla mecánica porque es un auto que nunca antes se había manejado. Uno ha escuchado, pero de todo en este rubro, ¿no? Me parece que se trata de analizar responsablemente los dos proyectos y evaluar. Tuvimos una primera reunión informativa, luego vamos a dictaminar, entendiendo que algo hay que modificar, por eso estamos haciendo las reuniones informativas y analizando estos proyectos, ¿no? Entendemos que quien corre una picada no es lo mismo que alguien que está en otra situación o una conducta de impericia o negligencia, sino algo que mencionaba Zaffaroni ya cuando se iba a reformar el Código Penal, que además nosotros estamos que nada por analizar ese aspecto para que tenga una sanción obviamente mucho más fuerte y mucho más gravosa de la que tiene actualmente, teniendo en cuenta esto que ustedes dicen: quien sube un auto y corre una picada se representa claramente
Diputada, tenemos muchísimos problemas para recibirla, se corta mucho la señal. Vamos a realmente a redoblar los esfuerzos para poder reconectarla si es posible, porque entiendo que así es bastante difícil, sobre todo en un tema tan sensible, poder seguir avanzando en esta entrevista. Ahora en un ratito vamos a tratar de reconectarla. Yo quería consultar, no sé si ustedes tienen algún detalle sobre esto, porque digamos, lo más fácil de probar, si querés, en una situación como esta, es que alguien fue convocado a una prueba de velocidad en un lugar que no estaba preparado para tal situación, y entonces vos, si probás que hubo una picada, probás entonces que el tipo se podía representar el daño que produjo. Pero vamos al caso Eugenio Beppo. Eugenio Beppo, no quiero personalizarlo, ¿no? Pero solo para tomarlo como un caso emblemático de otras situaciones donde uno dice, pero espera, acá el conductor no sabía que si pasó una noche entera tomando alcohol y en ese estado se sube al volante sin necesidad de estar corriendo una prueba de velocidad y usa su auto como un arma. Hay que recordar que fue el que mató a la controladora de tránsito en Avenida Libertador o Figueroa Alcorta. Sí, Figueroa Alcorta, exactamente. Un control de tránsito de estos aleatorios. Quiso evitarlo y murió. Porque efectivamente él además había consumido mucho alcohol y además él trabajaba en un área donde no podía desconocer que era vocero. Del Ministerio de Justicia, sí. Y aparte periodista. Entonces usó su auto como un arma, alcoholizado, muy alcoholizado, porque tomó mucho más de lo permitido, creo que hasta 3 veces más de lo permitido, no quiero ser imprecisa en este sentido, y le pasó literalmente por encima con el auto a la pobre controladora de tránsito, que voló, que se la ven las cámaras, es tremendo lo que hizo. Entiendo que esto no entraría dentro de lo que es, porque claro, no estaba compitiendo o no estaba en ninguna instancia. Exactamente, y entonces, exacto, bueno, es otro desafío, me parece que... Sí. Pero qué raro, digo, me gustaría, si podemos reconectar con Carolina, preguntarle por qué no son yo siempre digo, bueno, comprendidas otras situaciones. Pienso lo que decía recién, yo creo que un buen abogado que conoce siempre puede más que una legislación a veces muy cuidadosa. Es lo que uno ve en la vida cotidiana, me parece, pero bueno. Sí, nosotros lo hablábamos el viernes pasado, ¿te acordás? Lo hablábamos muchísimo porque, claro, hay casos que han sido absolutamente emblemáticos, el caso Cabello, o sea, gente que ha hecho un montón de maniobras comprobables. Totalmente. Y que son reprochables, porque una cosa es... ni hablar en ciudades y capitales de provincias. Ni hablar donde hay mayor vínculo y más estrecho. Todo es doble mano, todo además, exactamente, es hijos del poder, pero permanentemente. Exactamente. Permanentemente. Sí. Ahora, y me interesa también si este proyecto de ley no contempla y no reprocha las conductas posteriores a la muerte de la persona, porque para mí no es lo mismo que una persona protagonice una tragedia y que aún así recoja el daño que hizo de alguna manera, se haga cargo, llame una ambulancia, trate él mismo de socorrerlo, de brindarle primeros auxilios, a que se fugue. Bueno, igual también ahora hay una herramienta fundamental que antes no se tenía, que son las cámaras de seguridad, que con eso ya... te das cuenta, si estaba alcoholizado, pero por ahí ya el propósito, la velocidad o la ocasión de lo que estaba sucediendo. Pero también está, más allá de la ley, está la herramienta de la justicia, que a aquella persona que estaba sumamente alcoholizada no le dé una pena encarcelable y le dé la mayor pena en ese caso. Creo que no puede llegar a los 25 años. Eso es que muchas veces, Dani, y nosotros lo conocemos bien el paño, en este país hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Si a vos te toca ser atropellado en un suburbio, sumido en la pobreza y no tenés una cámara de seguridad y no conocés las leyes y no sabes a quién pedir la ayuda, fuiste. O también si no reaccionaste en el momento o hubo ver bien qué es lo que sucedió en la escena, porque, si perdiste ese momento... Perdóname, hay otra instancia, ¿no?, que es peor, si se quiere, porque estamos hablando nosotros de casos que lamentablemente para los responsables de las tragedias trascendieron públicamente, porque se da una doble cuestión. Primero quieren que la cuestión no trascienda. Bien. Después, si trasciende, viene toda la operación de tratar de hacer que la cuestión se atenúe. Sí. Pero la primera decisión del poderoso que mata o asesina en la calle
hace es que el tema no trascienda. Y hay decenas de que no trascienden. Dinero. Claro, exactamente. Diputada, ahora aprovechando que volvió ahí con la conexión y le agradecemos mucho porque sabemos que se está repartiendo entre la maternidad y las leyes, así que le agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros. Digo, ¿no se van a contemplar otras situaciones a donde los homicidas de tránsito por ahí no estaban protagonizando una prueba de velocidad, pero sí habían hecho todo mal y como consecuencia de eso era inexorable la muerte de una persona? ¿No está contemplado en este texto, en este proyecto de ley? No. En este proyecto lo que está contemplado es la muerte en ocasión de correr picadas. Sí, estamos trabajando durante 2 semanas de noviembre. Vamos a tener unas jornadas donde van a estar las Madres del Dolor, donde va a estar el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, y las jornadas que hacemos con la Comisión de Educación, de Transporte y de Seguridad Interior, que preside Paula Penaca, para analizar distintos proyectos que tienen que ver con aumento, o sea, con cuestiones que tienen que ver con modificar leyes de tránsito, pero también modificar leyes penales vinculadas a los accidentes de tránsito cuando ocurren por negligencia, imprudencia o impericia de los conductores, ¿no? Claro, pero Así diputada, ahora usted explíqueme por qué, pero digo, una persona que corre una picada, obviamente se puede representar que una de las consecuencias de ese acto es la muerte de alguien. Ahora, una persona que toma el doble de lo permitido, una persona que prepara su auto para que vaya a una velocidad mayor para la que fue preparado o fabricado, una persona que no frena en un retén policial, ya sea para un control de alcoholemia o para un control aleatorio de la policía, también se tiene que representar que el resultado de esas conductas temerarias son la muerte hipotéticamente de alguna persona. ¿Por qué no está contemplado esto? Bueno, estamos trabajando en la revisión de la normativa. No es que estos proyectos puntualmente son de muerte en ocasión de picadas, pero vamos a trabajar en las jornadas de seguridad vial que se van a realizar el 13 y el 27 de noviembre con especialistas para que nos cuenten en otros países cómo funciona la normativa y una jornada donde tengamos una mirada integral, general. Vos pensás que vos tenés muchas jurisdicciones que intervienen en todo lo que es normativa de tránsito, en el cumplimiento de esa normativa. Hay normativa que tiene que ver con la nación, pero otras con las provincias, otras por los municipios. Entonces, bueno, es un tema muy complejo que requiere un abordaje integral para tener las mejores soluciones, ¿no? Claro. La solución que haga. Pues una inversión del Estado importante en las campañas, ¿no? Campañas de concientización en seguridad vial y sobre todo cultura vial. Me parece que cuando hablamos de educación, lo decía la diputada Brauer, no hay que sobrecargar a la escuela, la currícula con más educación vial, sino trabajar desde casa, o sea, concientizarnos, porque yo doy el ejemplo siempre, me gusta mucho hablar del cinturón de seguridad, ¿no? Uno puede hacer una ley obligando a que uno haga determinada conducta, pero si la gente no tiene legitimidad a eso, o la gente no tiene conciencia, no lo va a usar. Y la verdad que el cinturón de seguridad uno sube al auto y se lo pone. No está pensando en la ley que diga ponértelo, sino que estás pensando en el cuidado de tu vida, en el cuidado de la vida del otro, en tu familia. Entonces me parece que tenemos que empezar a ser ciudadanos responsables. Para ser ciudadanos responsables necesitamos concientizarnos. Lo mismo pasa con las campañas de VIH. Cuando uno hace campañas fuertes de prevención, la gente usa más el preservativo, eso está comprobado. Entonces digo, ¿por qué hago estas analogías o estas comparaciones? Porque me parece importante trabajar sobre la responsabilidad ciudadana, eso es clave. Podemos hacer las mejores leyes, podemos seguir aumentando penas, pero la gente va a seguir corriendo picadas. No porque aumentemos las penas vamos a evitar que corran picadas y que maten en ocasión de correr picadas. Eso también es una realidad que no podemos obviar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, diputada, que las leyes, no porque haya más leyes o porque las leyes contemplen penas más estrictas, muchas veces eso afecte la conducta temeraria de una persona. Creo que lo que sí es importante es poder mostrar de manera cruda la consecuencia, ¿no? Porque entiendo que aquel que se sube a un auto para correr una prueba de velocidad
autoridad muchas veces lo hace involucrando a otros cuando hay lugares específicos para eso. Entonces me pregunto, porque lo he visto, porque seguramente usted también, que transitando cualquier ruta de nuestro país, porque buscan lugares justamente a donde la experiencia adrenalínica sea aún mayor. Buscan lugares no preparados porque la gracia está puesta allí en sortear otros autos que no tienen nada que ver. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que por esta misma ruta están pasando un montón de automovilistas y seguramente hasta avisen a la policía? ¿Cómo puede ser que nadie lo sepa? O lo que hablábamos con la diputada Rey, muchas veces son convocadas a través de las redes sociales, como las fiestas clandestinas. ¿Cómo puede no saber la justicia que en tal o cual tramo de la Panamericana se corre a tal hora picada? Si se hacen a la vista de todo el mundo esas situaciones, yo no puedo creer que no se enteren, que no las puedan evitar. Sí, evidentemente, bueno, hay un tema que es cultural, hay un tema que es de controles, ¿no? De controles viales, y el tema de la pena es para reprochar una conducta que es de desprecio a la vida humana, claramente, ¿no? Cuando Totalmente. quien corre una picada muestra un desprecio por la vida del otro, y eso también tiene que ser reprochado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el abordaje es integral porque no depende de un solo elemento. Si nosotros solamente abordamos el proyecto y aumentamos la pena, no vamos a evitar que siga habiendo picadas y que siga habiendo muertes. Entonces tenemos que trabajar fuertemente otras aristas que van a ser, que tienen que hacer que se desaliente la corrida de las picadas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso parte de lo que yo puedo aportarles, y bueno, el compromiso de trabajar desde la comisión para tener la mejor propuesta, las mejores soluciones, y bueno, acompañar por supuesto a la mamá de Tayel, a Vivian Perrone en su lucha. Yo soy una persona que tiene una mirada garantista del derecho penal, pero también tengo una mirada dura y de reproche hacia las conductas de las personas que perjudican a otros y que lo hacen con absoluto desprecio. Me parece que en eso tenemos que ser duros y tenemos que ser firmes en que tienen que existir castigo para la persona que incumple la normativa y que muestra desdén y desprecio por la vida humana. Sí. Diputada, le voy a pedir una cuestión técnica, si es posible. ¿Usted podrá correrse un poquitito y tratar de centrarse su cuerpo frente a la cámara? Disculpe, que le pida esto, pero es como... Ahí va mejor, yo creo que sí. Un poquito. No, para el otro lado. Ahí está increíble. No, antes. Ahí está increíble. No, porque ahí está. Esas cuestiones técnicas también lamentablemente las tratamos de cuidar para que sea más fluida la entrevista. Diputada, y va a contar en estas reuniones informativas donde van a trabajar con las Madres del Dolor y con el Observatorio de Víctimas, como le preguntaba recién mi compañero, abogados o especialistas que hayan trabajado, que hayan visto de cerca las maniobras que inventan o que lucubran los que protagonizan este tipo de hechos, como para poder justamente generar la ley lo más asertiva posible, ¿no? Lo más prolija posible para que no haya ningún recoveco legal que les permita a estos tipos zafar de situaciones que les arruinan la vida, le truncan la vida para siempre a una familia. Absolutamente, sí. Es otro tema a abordar. La verdad que estamos comprometidas con el tema, estamos trabajando en la jornada. La idea es que, como te digo, está seguridad interior, está educación, está transporte, y es poder analizar desde todas las ópticas y desde todas las perspectivas para que esto no ocurra. Tenemos que comprometernos todos, ¿no? Uno tiene que empezar por su casa y por sí mismo a empezar a cumplir con las normas de seguridad y de tránsito. Así que, bueno, esperemos. Las jornadas son el 13 y el 27 de noviembre. Bien. Están organizadas con el Observatorio de Víctimas que está en la Cámara de Diputados, que dirige Sandra Rossi, y las comisiones, como les dije, van a estar las comisiones de Seguridad Interior, que está Paula Penaca presidiendo, está Blanca Osuna presidiendo Educación, y está Facundo Mayano, que es vicepresidente de la Comisión de Transporte, con quien venimos trabajando este tema. La idea es que la jornada sea un poco más amplia que el tratamiento de estos proyectos concretos que estamos hablando en esta nota, como son la ley Tayel y el proyecto de la diputada María Luján Rey, que se abocan, que lleva el nombre de Kevin Sedano.
a quienes corren picadas, sí. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. No, disculpas por las cuestiones domésticas. Ninguna disculpa, no, al contrario. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Sumamente interesante estos temas. Sí. Lo que pasa es que, lógico, después uno conoce tristemente el paño, cómo trabajan algunas personas, lo digo de una manera absolutamente repudiable y reprochable, ¿no? Para maquillar o para ocultar este tipo de hechos que le arruinan la vida para siempre a una familia. 25 muertes por día en ocasión de tránsito es una estadística altísima y sobre todo lo que digo siempre, detrás de las estadísticas hay historias en primera persona, con nombre y apellido, no son solamente números, son personas que de manera absolutamente absurda e injusta pierden la vida. Me parece que debiera contemplarse, como decías vos, la mayor cantidad de aristas posibles como para que vea la luz y que después no exista ningún tipo de espacio, de hueco legal para que el fin de esta gente no sea la cárcel, ¿no? Melina, estábamos hablando con Daniela antes de empezar de un tema muy sensible, cambio, pero en las redes sociales acaba de decir Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Sí. Teniendo en cuenta las elecciones legislativas 2021 y respetando los mandatos constitucionales y el recambio de las autoridades elegidas por voto popular, considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO establecidas por la ley 26.571, significaría menor riesgo sanitario, mayor ahorro económico y a través del diálogo y el trabajo generemos consensos para presentar un proyecto de ley destinado a la suspensión de las PASO para el próximo año. De esto hablábamos con Daniela, yo le preguntaba, había tenido un off, por eso le consultaba. Y este dato que la verdad me parece novedoso, ¿no? Es un hombre escuchado, Uñac. ¿Hay algún proyecto de algún legislador mendocino también en ese sentido? ¿Sí? Es un tema que se estuvo hablando, claro. Sí. Se estuvo hablando, pero por ahora a nivel oficial, a nivel presidente, a nivel Cámara de Diputados, todavía no con el mes. Por eso me llamó la atención esto. En el mes lleno de actividades creo que no hay lugar por el momento para Por eso me llamó charlar. la atención, efectivamente. Bueno, ¿qué les parece si repasamos lo que se viene, sobre todo mañana, que va a ser un día con mucha actividad parlamentaria? Dani, vos tenés algo de la agenda de mañana y de los próximos días. Bien, sí. Después de la semana pasada que hubo, el protagonismo total del presupuesto, esta semana no está prevista sesión por el momento, sino que hay una agenda muy intensa de comisiones. Mañana arrancamos a las 11. Arrancamos porque estamos todos involucrados, ¿no? Sí. Todos vamos siguiendo la agenda y que nos va marcando un poco el paso. A las 11 hay un plenario de comisiones de informática que la preside Pablo Carro con educación de Blanca Osuna también. En principio lo que van a charlar es algo más concreto sobre un tema que se viene tratando desde el inicio de la pandemia que tiene que ver con la conectividad a nivel educativo, la manera de reemplazar o tratar de ver cómo se mejora el tema de las clases a distancia, solucionar la brecha digital que en las provincias se hizo muy evidente, en algunos lugares del interior que estuvo mucho más complicado los chicos para conectarse. Así que mañana se va a tratar eso, el Plan Nacional de Conectividad, en ese plenario. Una vez que se redondee ese tema, se va a quedar educación solo. Sigue la Comisión de Educación, están las dos citadas a las 11, pero al término del plenario se va a quedar la comisión que preside Blanca Osuna, porque ya se está trabajando en un plan bianual de seguimiento de las trayectorias de los chicos a todos los niveles educativos. Cómo recuperar o cómo tratar de igualar el contenido de este año. Entonces, ver durante 2020 y lo que queda del 2021, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 2 años, cómo se va a trabajar a nivel integral entre lo que se dio de manera virtual y lo que va a venir como venga de manera presencial. Así que mañana hay un largo trabajo. Esto arranca a las 11 y siguen la charla. ¡Qué tema! ¿Y qué más tenemos? A partir de las 15 también legislación del trabajo, que ya estuvo reunido la semana pasada. Sí. Tiene que ver, esto es un proyecto para
ubicar una réplica del cenotafio de los fusilados en las huelgas patagónicas, en todos los espacios de la memoria que tenga el Ministerio de Justicia. Tiene que ver con los hechos que sucedieron en 1920 y 1921. Se aprovecha el centenario de estos hechos. La Patagonia rebelde. Exactamente. Y además se van a trabajar otros proyectos de resolución y de declaración. Sabemos que en noviembre la agenda parlamentaria viene muy intensa, así que todos quieren meter sus proyectos. Claro, obvio. Sí, siempre pasa esto. Esto no es por motivo de la pandemia. Esto siempre sobre el final quedan un montón de cosas para meter. Sí, hay una primera convocatoria de la Comisión de Legislación General para las 18, pero todavía no está claro el temario. Está confirmada esta comisión, pero en principio a las 18, Legislación General mañana. Muy bien. Bueno, una agenda bien cargada y ahora en un ratito vamos a estar conversando con la diputada Romina del Pla sobre este plenario de comisiones que nos anticipaba hace instantes nada más. Dani, nosotros hacemos una pausa bien cortita, chiquitita, te damos un respiro y en un ratito venimos con más. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados.
La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Estamos de regreso en DTV, el periodismo en el Congreso, para seguir actualizándote sobre todo lo que no te podés perder de la actividad parlamentaria, a pesar de la pandemia, a pesar de la virtualidad. Ya ves que se sigue trabajando y mucho, y el año queda cada vez, el fin de año queda cada vez más cerca, y hay muchas cosas muy importantes para trabajar y para tratar. ¿Puede haber sesión esta semana? Entiendo que no. Sí, exactamente. Sí, ¿no? Por el momento no hay movimientos de labor parlamentaria ni de convocatorias. No. Con lo del presupuesto se saldó buena parte de la expectativa, sobre todo del Poder Ejecutivo, con los proyectos económicos, con las prioridades que vienen por ese lado. Mañana hay una agenda muy intensa de comisiones, como estábamos comentando, y hay otras, ya hay algunas pendientes para la semana. Por ahora, sesión. No lo yo no, tampoco, no. Tampoco, no, yo pregunto de curiosa nomás, ¿sabes? Es que es mi especialidad. Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar con la diputada Romina del Pla a propósito de lo que contaba recién Dani, este plenario de comisiones de comunicaciones, informática y educación, que pretende, por un lado, poner el foco en el próximo año lectivo, que va a tener sus particularidades. Ya, por ejemplo, la ministra de Educación porteña dijo que las clases están previstas para retomar el 17 de febrero, de manera presencial en absolutamente todos los niveles. Quiero saber... No lo confirmó Nación, ¿eh? No lo confirmó, y los sindicatos... Exactamente. Claro. Y hay que ver qué dicen los sindicatos sobre esto. Esta es la pretensión. Nación quiere un ciclo lectivo como continuado, respetando el verano que termina en abril. Y después hay que ver qué dice el turismo también, los otros sectores, porque la verdad, si vos empezás las clases en febrero, tenés un montón de gente, los que pueden irse de vacaciones, que no lo pueden hacer en la segunda quincena de febrero. Entonces, la gente vinculada al sector gastronomía o sector turismo tampoco está muy conforme nunca con este adelantamiento. Esto es verdad, esto que traes vos es verdad, y además, obviamente no va a ser el tema de la comisión, pero lo traemos a colación porque todo esto afecta de alguna manera la agenda de lo que hay que legislar. Esto que decís vos, Pato, es absolutamente así, porque hay mucho, digamos, en este caso, en la pandemia, el tiempo corre a favor de... Digamos, a cuanto más tiempo pase, es más alentador el panorama para el turismo. Es más factible que vos reserves para la segunda quincena de febrero que para la primera de enero. Exacto. Se supone que va a haber más vacunas en febrero que en enero. Se supone que va a haber más vacunas, se supone que van a haber más zonas un poquito más liberadas de la pandemia o de la situación del aislamiento social preventivo. Pero imagínate que si tus chicos tienen que volver al colegio el 17 de febrero en cualquiera de los niveles, es todo, digamos, una afectación importante para ese sector. Es que no estás sola. Mocetic, vos también tenés chicos en la escolar. Yo quiero que empiecen y no terminen más. O sea, no. Escuchame una cosa, pero esa no es la pregunta. Claro, escúchame. La pregunta es. Perdón. Escúchame, pero la pregunta es. No estás en sesión, estás en Diputados TV. Pero, ¿aprendieron los chicos o aprendieron menos? ¿En qué tengo una hija en primer grado. Sí, aprendió menos, claramente. Sí. Pero no tenés parámetros para comparar. Le puse mucho empeño a leer suma y resta, pero el tema social, nada. Empezamos la semana que viene. Estamos en Capital el martes que viene. Ojalá no me esté mirando porque no lo sabe. ¿Y los tuyos aprendieron, Melina, más o menos? Porque ese es el tema, la verdad, ¿eh? Menos. Menos, no. Para mí hay algo que es verdaderamente... Porque los docentes te dicen que aprenden igual, por eso es parte de la discusión, ¿eh? No, yo creo que igual no, digamos, sin quitarle mérito en este sentido a los docentes. Al contrario, para mí es absolutamente admirable la escuela que se pusieron al hombro los docentes y los padres y los pibes. Pero cuando digo pibes siempre lo aclaro, lo digo de manera cariñosa. Ya está Romina del Pla del otro lado escuchándonos, que debe saber y mucho de esto. Hola, Romina, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, nos estábamos metiendo por un lado en la agenda parlamentaria. Mañana se reúne el plenario de comisiones. El tema tiene que ver con, obviamente, esta manera tan atípica que nos tocó para hacerle frente a los contenidos educativos este año, y cuál va a ser la posibilidad de reconectar a todos los chicos, la brecha educacional y digital que se ha puesto todavía más en evidencia este año. ¿Qué van a trabajar mañana en este plenario de comisiones?
Bueno, hay en análisis, hay 2 reuniones mañana, este plenario de comisiones de educación y de comunicaciones, y también luego una reunión continua, la reunión de la Comisión de Educación. En esta primera conjunta, el abordaje va a ser de varios proyectos de ley que tienen el eje en el tema de la conectividad de estudiantes y de docentes. Allí nosotros vamos, desde nuestro bloque, vamos a insistir en aspectos que sí o sí debe contener cualquier dictamen para que sea realmente útil frente a la situación actual y no sea una mera distracción. El primer tema tiene que ver con que tiene que haber un acceso a la conectividad gratuita para estudiantes y docentes, no solamente en las plataformas educativas, sino para poder desenvolver la actividad, porque hemos visto que justamente, como ustedes decían, en este desarrollo de la improvisación que ha sido tan entusiasta por parte de la docencia, ¿no? Para poder abordar algo que el Estado, que las autoridades educativas no habían previsto, que era qué pasaba ante una posibilidad de tener que cerrar la presencialidad. Bueno, se han ido utilizando muy diversos recursos. Por ejemplo, ante la falta de conectividad y de dispositivos, en la mayoría de los sectores como el conurbano, en realidad la conectividad se está dando a partir del WhatsApp, no de una red ni de una computadora. Entonces, si no se garantiza una gratuidad de esas conexiones, es muy difícil poder incorporar a aquellas y aquellos que no han mantenido una regularidad en esta conexión, pero además va a ser muy difícil mejorar esa conexión, ¿no? Y por eso también insistimos en la necesidad de la entrega de dispositivos, y yo fui muy insistente en que el presupuesto 2021 que se aprobó el pasado jueves en la madrugada, solamente contempla en este sentido la entrega de computadoras, de netbooks, por este nuevo plan Juana Manso que reemplaza al Conectar, a los estudiantes de 4º año, sería para la provincia de Buenos Aires, 3º para las jurisdicciones que tienen la estructura de 7º año y de 7 años de primaria y 5 de secundaria. Y en ese punto nos parece que esto es muy limitado porque justamente no alcanza con que los alumnos de 4º o de 3º accedan al dispositivo, que bienvenido sea, pero que, por ejemplo, recién en algunos lugares se empieza ahora, ¿no? Esa entrega es muy tardío en relación a lo que ya impactó, ¿no? Pero bueno, tardío, pero siempre bienvenido sea. Ahora, lo que pasa es que no va a alcanzar con que solo lo reciban esos alumnos. Entonces, nosotros por eso vamos a insistir mañana en dispositivos para el conjunto del universo. En primera instancia puede ser para el que no se ha conectado y luego tratar de avanzar más hacia una idea más universal, y en segundo lugar la liberación de la conectividad para todos, porque si no, esto es muy complejo. Romina, ¿qué tal? Daniela Mosetic, saluda. ¿Cómo estás? Con respecto a la conectividad y la gratuidad, esto tiene que ver con una decisión del Estado, tiene que ver también con una colaboración de las empresas, con un subsidio a las empresas. ¿Cómo sería la herramienta para brindar esta gratuidad? Por ejemplo, en principio sería el WhatsApp, que es la vía más directa para conectarse, para que te manden la tarea, para contestar, para evaluar. ¿Cómo es la herramienta en concreto? Mira, nosotros entendemos que tiene que haber una conectividad gratuita para todos, en todos los niveles, no solo limitándola al WhatsApp, porque justamente, vuelvo a insistir, para mejorar incluso la conexión, para mejorar la relación en esta cuestión de la conexión pedagógica remota, sería muy interesante poder superar el nivel del WhatsApp, porque sabemos que el WhatsApp tiene una limitación bastante insalvable. Entonces nosotros vamos a insistir en que sea una conectividad gratuita que permite el acceso a redes, a la navegación y a distintas plataformas. Aquí hay un tema que es el siguiente, que por eso nosotros lo venimos planteando desde marzo, desde apenitas empezó, desde el Frente Izquierda lo planteamos desde ese momento. Acá las empresas de telecomunicaciones han ganado y vienen ganando en un nivel infernal con el cuadro de la cuarentena, ¿no? Con lo cual no es uno de los sectores afectados, todo lo contrario, y en ese sentido, digamos, nosotros entendemos que perfectamente se puede plantear desde el Estado la medida de que para estos sectores compartimentados
estudiantes y docentes quede liberado. Así que en este punto, si lo quieren hacer como una colaboración, bienvenido sea, pero dudo que empresas que prestan en general malísimos servicios y cobran tarifas altísimas sean colaborativas. Por lo tanto, es el Estado además, el que Romina, que imponer sobre las empresas iba a decir dos cosas. Por un lado, siempre lideran, sobre las empresas de telecomunicaciones, siempre lideran los reclamos de los consumidores. Y por otra parte, son el típico servicio que uno no puede terminar de saber cuánto de verdad cuesta. Porque basta con que uno haga un reclamo diciendo, no, que me quiero bajar de plan, que no estoy contenta, te lo bajan, pero hasta el 70%. Entonces me estuviste afanando 70% la tarifa. Bueno, pero sí. No es sesión. Pero, diputada, perdóneme, y hay una cuestión que tiene que ver con esto, que me parece que está en el medio, porque hace un tiempo el Ejecutivo declaró como servicio público justamente la prestación de algunos servicios de telecomunicaciones. Ese es un tema que ha enrarecido la relación entre el Ejecutivo y las empresas. Claro. ¿También es parte del problema, le parece o no? Mirá, justamente yo fui una de las que denuncié que todo el tema de hacer demagogia con ese decreto por parte del oficialismo no tenía ningún sentido porque a efectos prácticos hasta ahora ese decreto no había resuelto nada, porque no había significado nada para las empresas. Justamente, con la existencia de ese decreto, entiendo que el Ejecutivo no tendría un inconveniente legal para imponerle a las empresas que si no quieren colaborar, efectivamente deban liberar de todas maneras estos servicios. Y quiero destacar lo que recién mencionaban. Efectivamente estamos frente a servicios cuasi monopólicos, totalmente desregulados en cuanto a la tarifa que cobran, con imposibilidad del usuario de saber realmente qué es lo que está pagando, porque incluso cuando uno tiene varios servicios conectados, si uno quiere disminuir uno, resulta que parece que es casi insignificante en la boleta porque no disminuye nada. Entonces es realmente muy serio y creo que este momento, donde todos hemos hecho un esfuerzo fenomenal, pueden perfectamente liberarse la conectividad para estudiantes y docentes. Sí, o contemplarse una tarifa acorde a los tiempos a los que estamos viviendo y porque realmente uno después se encuentra algunas empresas que debe ser la segunda marca de la más importante, yo no lo tengo claro, pero hay algunas empresas que son considerablemente mucho más baratas, que ofrecen el mismo servicio, que cuesta muchísimo menos. O decís, entonces se puede subsistir, se puede ser sustentable o generar una buena rentabilidad ofreciendo el mismo servicio a una tarifa mucho más considerada. Todos los hogares hoy por hoy tuvieron que hacer un esfuerzo inconmensurable, primero haciéndose de dispositivos para poder escolarizar, por ejemplo, a 2 pibes al mismo tiempo. Por supuesto, pero aparte yo vuelvo a insistir con una idea, en muchísimos lugares, porque no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, donde compiten quizás 3, 4 o 5 empresas, que si te vas un poquito más allá, yo siempre menciono mi ejemplo, yo vivo en San Justo, sin embargo, por las manzanas donde yo vivo está el monopolio Pierri, entonces de ahí en más no hay absolutamente ninguna otra alternativa, entonces es un servicio sobre el cual perfectamente se puede hacer esta liberación. ¿Transitoria? Bueno, perfecto, transitoria, hasta que se termine por lo menos la necesidad de este proceso de educación de esta manera. Y acá lo engancho con el otro tema que se va a tratar ya en la Comisión de Educación propiamente dicha, que es el tema del acompañamiento de las trayectorias justamente de los estudiantes que por estos motivos que estamos analizando no han podido ser regulares o incluso por muchos otros motivos, ¿no? Aquel estudiante que está en una familia con una estructuración compleja, que ha tenido que incluso salir a trabajar, muy extremas hasta trabajar o acompañar a los padres, o aquellos que están, por ejemplo, en las tierras que han sido ocupadas por familias que no tenían dónde vivir. Todo eso genera un montón de circunstancias. Nosotros en ese punto, 2 cosas. Por un lado, a la pregunta que ustedes se hacían antes de yo ingresar, si efectivamente los contenidos o los avances educativos son menores, la respuesta obvia es sí, porque si fuera no, y resulta que por estos mecanismos se pudiera desenvolver el conjunto de la actividad educativa sin mella, quiere decir prácticamente que las escuelas serían
una institución anacrónica. Y acá se ha comprobado que la escuela, la relación entre el docente y los alumnos y demás es absolutamente fundamental para poder desenvolver el acto educativo. E irreemplazable. Por lo tanto, es irreemplazable. Entonces, no nos podemos desesperar ante el hecho de que frente a esta situación completamente externa a todos, no se puede mantener la misma situación porque, bueno, es la única conclusión lógica posible, si no, antes veníamos haciendo todo mal. Ahora, más allá de la crisis educativa, efectivamente, nadie puede pensar que si las escuelas no funcionan presencialmente, de pronto se puede reemplazar. Pero lo que sí me parece importante, porque este es el otro debate de estos días, es esta presión para tratar de regresar a toda costa a clases presenciales. Y yo ahí quiero ser muy clara. No hay condiciones, aún para la vuelta a las actividades presenciales. No importa cuánta demagogia quieran hacer algunos funcionarios por TV, sea en la Ciudad de Buenos Aires o sea en algún distrito del conurbano. No hay condiciones de infraestructura, no hay condiciones de personal y lo único que se va a lograr con esa presión es terminar en aquellos lugares donde el contagio y la circulación del virus se había logrado disminuir, que vuelva a acrecentarse. Estamos rechazando de los distintos sectores gremiales esa presión al reingreso de prepo a las clases presenciales que no va a traer ninguna solución. Diputada, una consulta que me quedó pendiente para entenderlo sobre el tema de que el proyecto plantea una conectividad gratuita para con aquellos que no la tengan. La pregunta es, cuando uno plantea conectividad gratuita, ¿qué sería? ¿Que las empresas tienen que prestarse el servicio sin cobrar o que el Estado se hace cargo del pago que no puede pagar la persona que no tiene hoy conectividad? Bueno, desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, creo que ya vas a saber la respuesta de antemano. Nosotros vamos a plantear que las empresas deben brindar ese servicio de forma gratuita y no deben tener ningún tipo de nuevo subsidio a las facilidades enormes que ya se les prestan de todo tipo. Ahora, justamente esos son temas de debate con los dictámenes. Porque lo que vos sabés es que... Porque ahí discrepamos con algunos de esos planteos de algunos de los sectores de los bloques mayoritarios. Claro, porque además lo que va a pasar, lo que puede pasar con las empresas es que te digan, está bien, me pedís conectividad para San Justo, te doy conectividad gratis. Pero ¿sabés qué pasa? Se te resiente el servicio en Palermo y después tenés lío con el que vive en Palermo y la empresa te dice las dos cosas no puedo. Es el devenir o el decurso de esta negociación histórica, me parece, ¿no? Bueno, por supuesto, pero ahí también es el planteo de si el Estado no tiene que hacerse cargo de una buena parte de los servicios de telecomunicaciones y quizás todo, porque nosotros hacemos ese planteo de fondo estratégico, ¿no? Que realmente se ha comprobado que no es que tenemos mejor servicio, no tenemos mejor servicio, tenemos un gran negocio, que no es lo mismo que un servicio para la población. Romina, hablando sobre el digamos, tu opinión y tu conocimiento, ¿no? Diciendo que no están dadas las condiciones para que los chicos vuelvan presencialmente a las aulas. Viste que esto es contrafáctico o uno tiende a comparar, ¿no? Porque en Francia las escuelas no cerraron nunca, o cuando cerraron no sé qué y ahora abrieron y ahora no sé qué, o en Suecia, o... en algunos países que no es Argentina, precisamente, sobre todo países de Europa o de sociedades que tienen además otras prácticas que no forman parte de nuestra idiosincrasia ni de nuestra cultura, nunca cerraron las aulas o por el contrario pudieron ir cerrando otras actividades, pero consideraron que no había que cerrar las aulas. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Digo, para aquellos que quieren hacer este ejercicio comparativo, para mi gusto es un mal ejercicio, pero bueno, es uno al fin y es periodístico en general, ¿no? Bueno, porque en tal lugar pasa, ¿por qué nosotros no podemos tener las escuelas abiertas? Porque los padres tenemos que ir a trabajar, que es una realidad, pero en el medio están el personal docente y el personal no docente y los propios chicos y el transporte que tienen que usar para ir al colegio. Pero bueno, quería saber tu opinión sobre eso. Bueno, por supuesto, porque mira, acá hay un tema que no es tan sencillo como algunos dicen. Cuando se habla del regreso a las actividades presenciales, incluso algunos dicen no solo algún año, sino todos, eso significa el desplazamiento de millones de personas, millones de alumnas y alumnos, digamos, cientos
de miles de trabajadores de la educación, más en muchos casos los padres que acompañan o quien fuere que tiene que acompañar a algunos. En muchos casos con el transporte público. Entonces es un desplazamiento absolutamente inmenso que tiene sus consecuencias. Pero cuando alguien cita y dice, no, porque en tal lugar no se cerró nunca, en general es falso, porque la mayoría de los países cerraron en algunos casos por muchos meses, luego cuando retomaron, no retomaron en su totalidad. Entonces todas esas citas siempre adolecen del dato, dicen, ¿en cuál tal lugar abrieron? Ah, bueno, pero ¿cuántos abrieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿No tuvieron que retroceder? Porque si uno mira qué está pasando en Europa en este mismo momento, digamos, gran parte de lo que está pasando con este rebrote, ahora empiezan a buscar cuáles son los lugares a partir de los cuales se empezaron a desenvolver y empiezan, bueno, aquel lugar que nunca cerró y que no hubo controles firmes, en el otro lugar que fueron a la escuela y los chicos fueron elementos de transmisión, en el otro lugar que tal cosa y tal otra. Entonces, no es tan lineal. Aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires, que de prepa han tratado de meter alguna burbuja de chicos, yo he visto fotos realmente absurdas, grupos de chicos que se suponían separados por una soguita. Bueno, realmente, si eso es la burbuja, no sé de qué se trata. Pero, Romina, las plazas en la ciudad de Buenos Aires, si ayer con sol alguien salió a dar una vuelta, no había ni soguita ni nada en ningún lado. Y eso tiene que ver con la responsabilidad propia de cada uno. ¿Cuál es la propuesta? A ver, yo lo que quiero saber es cuál es la propuesta de usted, ¿cuándo? No, hoy no, pero hay una perspectiva de en el verano, porque sabemos que marzo, abril puede ser que se vuelva a complicar. ¿Cuál es la perspectiva o cuándo o qué ven ustedes? Porque yo hoy vine por la autopista y está lleno de gente, porque está todo el mundo trabajando. Solamente resta que podamos dejar a nuestros chicos en el colegio para poder trabajar y reactivar la actividad económica. Entonces, ¿cuándo es? Por eso hay que separar la presión. Porque como los padres tienen que ir a trabajar, hay que dejar a los chicos en algún lado, que eso es una situación. Porque eso es un trabajo, claro, es así. Bueno, es presión, sí. Pero por eso digo, ojo, separemos el problema. El problema es que se analiza que ya hay condiciones para que los chicos vayan en condiciones y los docentes en condiciones en las que hay un riesgo contenido, no digamos sin riesgo, hay un riesgo contenido, o el problema es porque hay que a toda costa abrir las escuelas porque como a los padres se los ha mandado a trabajar en muchos casos en actividades no esenciales donde siguen los contagios, entonces queremos abrir las escuelas para que se conviertan en los contenedores de las niñas y niños. Bueno, son dos cosas completamente diferentes. Entonces hay que de alguna manera blanquear la situación. Nosotros lo que estamos planteando es que las escuelas, obviamente, tienen que reabrir presencialmente en el momento en que desde el punto de vista sanitario, se considere que hay condiciones de protección, de una posibilidad de contención, pero a la vez que tienen que estar dadas todas otras condiciones para que realmente no haya peligro. Entonces, lo discutíamos aquí en La Matanza con autoridades educativas el viernes, analizando el plan jurisdiccional del gobierno de la provincia de Buenos Aires, muy en concreto. Por ejemplo, acá en La Matanza se planteó que por ahora no hay ninguna posibilidad. ¿Y qué decíamos? El tema es que si no se hacen ahora las obras necesarias para reparar las escuelas y para construir las escuelas pero hace 8 meses que no hay clase. Pero no ahora. Hace 8 meses que lo venimos reclamando. Pero Romina, claro, ¿sabés que también? 8 meses porque ¿sabés cuál es el problema? Déjame terminar esta idea. ¿Sabés cuál es el problema? Nosotros, ¿qué decimos? Que si en marzo, en abril o en mayo están las condiciones sanitarias dadas, no vamos a tener las condiciones de infraestructura si no se hacen las cosas ahora que venimos reclamando desde marzo. Sí. O sea, este es el problema contradictorio, que si no se garantiza toda la condición de infraestructura, de nombramiento del personal necesario para la limpieza, auxiliares, esto y lo otro, quizás tenés la condición sanitaria y no tenés la condición edilicia. Sí. Eso lo venimos advirtiendo desde marzo. Sabemos que estás muy cortita de tiempo y que nos atendiste en un paréntesis, que te agradecemos mucho, pero yo por último quería decir que me parece que la otra pata de esto es que son las presiones que están sufriendo los trabajadores, a quienes no les respetan las situaciones de teletrabajo y quienes tienen que pasársela dando explicaciones que son irrisorias, como si
los padres viviésemos en un planeta paralelo, perdón por el nosotros inclusivo, no es que me pase a mí, pero conozco muchísima gente que está en esta situación de ya no sabe qué hacer y cómo organizarse, cuando en realidad no tiene que brindar ningún tipo de excusa, sino simplemente decir que tiene niños en edad escolar y que los niños no están yendo a la escuela y que tienen que trabajar desde la casa. Pero las presiones que reciben los trabajadores es, la verdad, que otra de las falencias de esta cuestión del teletrabajo, porque no tiene la contracara completamente de acuerdo. De las sanciones contra las empresas. Por eso la dispensa que está presente en los decretos que están vigentes debe respetarse. Ahora, es el propio gobierno, el Ministerio de Trabajo, el que tiene que garantizar que se cumpla. Es verdad. Si no lo controlan, bueno, entonces ahí dejan actuar a la presión empresaria y entonces ya nos damos cuenta que el problema no es la cuestión educativa. No. La cuestión económica de la presión para que la gente vaya a trabajar. Sí, pero los trabajadores, y vos como integrante de la izquierda lo sabes perfectamente, los trabajadores se llevan la peor parte, el hilo se termina cortando por lo más fino, el trabajador, siempre la mujer primero se vio afectada cuando estaba en edad fértil, que por ahí no te tomaban en un trabajo porque estabas por tener tus chicos. Y después cuando finalmente los tenés, siempre los chicos hacen suponer que vas a tener menos predisposición al trabajo. Que en un contexto como este, en efecto, la verdad, ni te digo familias monoparentales o familias de padres separados. Si vivíamos en una sociedad machista, ni te digo, o de ambos trabajadores esenciales, la situación cada vez es más angustiante para el laburante, que ya de por sí viene soportando otros problemas estructurales. Pero bueno, no lo quiero llevar a un terreno personal. Así que... Completamente de acuerdo con lo que decís y por eso venimos reclamando desde marzo toda la medida para evitar esta situación. Bueno, no hemos tenido mucho eco, pero en cada aspecto seguimos poniendo en evidencia qué es lo que se tendría que hacer. Les agradezco enormemente que me hayan convocado. Lo mismo, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Gracias, Romina del Pla, que nos anticipaba lo que iba a suceder mañana en este plenario de comisiones, en esta reunión que primero va a tener la Comisión de Educación con la de Informática, tratando de, a 8 meses de esta situación, desenmarañar la cuestión de la conectividad y tratar de seguir batallando para que las empresas se pongan las pilas y le den la gratuidad del servicio de Internet a las personas, algo que... Bueno, es difícil. Una pregunta que me quedó pendiente, porque yo también tengo la misma información de que hay empresas que te convocan, basta de teletrabajo, y te convocan a volver a trabajar a las oficinas. ¿Qué pasa ahí con el transporte público y el tema de la esencialidad? No puedes usarlo. A veces las empresas, como contrapartida, algunas te ponen su propio, te ofrecen eso. Claro, porque no tenés todavía ese tema, porque efectivamente, claro. Sigue sin poder usarse el transporte público si no sos esencial. Porque yo sabía esta convocatoria a partir de fechas que determinan las empresas, a partir de ahora se termina, venís a trabajar. Bueno, pero no tenés colectivo ni subte todavía. Sabés que me he dedicado a hacer docencia desde que trabajo en DTV, a advertirle a muchas personas que se ven en esta situación, dicen, no, me están obligando a que vuelva a trabajar, pero yo no voy a ver con quién dejo a los chicos. No te pueden obligar a la presencialidad. Esto, hay una ley, pero... las presiones van más allá de la ley. Pero también esta es la falencia de todas estas cuestiones. Las leyes existen, pero tiene que haber difusión. Es lo mismo que esto. Estábamos hablando con María Luján Rey, obviamente, pero las presiones son notorias. Tiene que ver con las necesidades y la falta de empleo también. Entonces, y la falta de aferrarse al falta de información. Con un 15% de desocupación, por más te que dicen, haya prohibición de despidos, cambio, claro. Viene la prohibición de despido y cuando se acaba la prohibición de despidos, están esperando también. Entonces, totalmente. Es un equilibrio que es permanente y hay que estar evaluándolo todo el tiempo. ¿Es así? Sí. Totalmente. Bueno, quiero saludar a nuestra compañera Maga Arens, que está dando un recorrido, está en un despacho muy especial. Hola, Maga, ¿cómo andás? Y bienvenida otra vez al aire de DTV. Hola, Meli. Muchísimas gracias, muchas gracias por la bienvenida, muy bueno escucharte a vos, a los chicos. Estamos en el despacho del diputado Ignacio Torres, estábamos charlando con él sobre la agenda parlamentaria que se nos viene en los próximos días y también un poquito de todo lo que pasó la semana pasada. De hecho, conversamos sobre la media sanción de presupuesto y una de las preguntas que le quiero hacer para comenzar al diputado es que, bueno, el interbloque Juntos por el Cambio se abstuvo de votar. ¿Ustedes creen que eso tiene algún precio político con los votantes de su espacio? Hola, buenas tardes, diputado. ¿Cómo está, Maga? Mirá, hubo distintas posiciones también, ¿no? Algunos se abstuvieron, otros votaron en contra.
Me parece que hay que hacer dos niveles de análisis, uno la votación en general y otro en particular. Costo político en lo absoluto, porque creo que una abstención justamente implica no poner palos en la rueda, pero manifestar las disidencias claras en un presupuesto que peca de sobreoptimismo, si se quiere, sobre variables macroeconómicas. Y cuando uno hace un segundo nivel de análisis y podés hilar un poco más fino en la distribución geográfica de ese presupuesto, que en definitiva es cómo se ejecuta el dinero de todos los argentinos, y la verdad que hay muchos temas para plantear, lo planteamos sobre tablas, lamentablemente no se consideraron. Diputado, perdón. Chicos, el diputado está conectado para charlar con ustedes. Le quería preguntar, ¿qué tal? Buenas tardes, diputado Daniela Mosetic. La votación del presupuesto Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Causó algunos movimientos en Juntos por el Cambio, específicamente en el bloque PRO. Hubo mucha cantidad de abstenciones, hubo votos en contra también, pero hubo voto positivo del diputado Felipe Álvarez, que decidió escindirse. ¿Pudieron charlar con él? ¿Él ya les había comunicado la decisión de alejarse del bloque antes de la votación, o ustedes se anoticiaron en ese momento? No, algunos sabíamos de la intención de ir hacia un bloque. También se separaron del bloque de Ramón, hubo un bloque nuevo de 2 integrantes, lo cual es una decisión meramente personal. Yo no coincido con eso, yo siempre digo lo mismo, me parece que hay que ser consecuente con lo que uno profesa, y si uno es electo por un espacio político, esa posición carguista o acomodaticia le hace mucho daño, me parece, a la democracia incluso, ¿no? Porque en este momento donde la sociedad está tan resignada de que es todo lo mismo, de la política y demás, creo que hay que reivindicar a la política, entender que lo malo no es la política, sino algunos políticos. Y me parece que sí es repudiable cuando las decisiones pasan por cambio de figuritas en vez de por cuestiones que tienen que ver con lo que uno cree, ¿no? Diputado, estoy viendo que detrás suyo tiene una imagen que dice Macri presidente. Hay, en línea con lo que decía Daniela, hay un gran debate, no solo en el PRO, sino en Juntos por el Cambio, sobre el rol que tiene que tener el expresidente. Digo, desde Carrió, que dice Macri ya fue, la reunión en Capilla del Señor con gente como Rodríguez Larreta, efectivamente, y Vidal. Digo, ¿usted de qué lado está o qué cree? ¿Que Macri es un hombre vigente como dirigente, es el más importante o es uno más dentro del espacio? Yo creo primero que hay que reivindicar el criterio propio. Por suerte yo no tengo un padrinazgo definido, por lo tanto creo en un espacio que sea lo más heterogéneo posible, y eso lo enriquece incluso en las diferencias. Me parece que el rol de un expresidente es importantísimo a la hora de consolidar un espacio que no solamente estamos hablando del partido al que yo pertenezco, que es el PRO, sino que está la UCR, está la coalición, hay muchos partidos vecinales, como en el caso de mi provincia, que también están dentro de este espacio, y creo que todas las figuras de relevancia que podamos sumar, aunque haya diferencias en cuestiones coyunturales, enriquece. No me parece que tengas que ser del equipo de Macri, del equipo de Larreta o del equipo de Bullrich, como algunos quieren plantear esta división, que no es tal. De hecho, me consta que hay una mesa donde se trabaja en conjunto, donde se definen posicionamientos, y lo bueno del espacio al que pertenezco es que cuando hay alguna disidencia no hay ningún tipo de disciplina de bloque y podemos plantearlo internamente. A mí me ha pasado con cuestiones que tienen que ver con los intereses de mi provincia y siempre me han permitido disentir sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Diputado, todos los debates y en general la historia del Congreso muestra que a la hora de votar un presupuesto, bueno, es una de las leyes más complicadas de analizar, y cuando uno le toca hacer oposición, por supuesto que tiene que ser mucho más cuidadoso a la hora de repasar qué es lo que compone ese presupuesto. Y entre las críticas que ha recogido este presupuesto 2021 está la figura que se le otorga al jefe de gabinete, que es
quién puede reasignar las partidas. Y estamos en un contexto muy particular porque todavía no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna, todavía no sabemos cuándo vamos a empezar a reactivar todas las actividades económicas, y me pregunto qué va a pasar con todos aquellos que han quedado al margen de este presupuesto 2021, como los que pudieron percibir un ATP o un IFE, y van a seguir el 1 de enero con las mismas complicaciones que vienen hasta ahora, por una cuestión lógica, que por más que llegue la vacuna el 31 de diciembre, el 1 de enero no va a haber menos pobres o menos desempleo. En este sentido, digo, ¿qué le parece a usted que tiene que pasar con la reasignación? Porque creo que indefectiblemente va a haber que pensar que eso es lo que va a terminar sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar con la reasignación de las partidas? Sí, creo que pierde un poco la esencia del presupuesto a la hora de marcar prioridades cuando el jefe de gabinete tiene facultad para reasignar partidas como quiera. Y me preocupa que sea el jefe de gabinete quien tenga esa facultad, ya que a la hora de evaluar prioridades, él mismo define como inversión gastar millones de pesos en proselitismo, en publicidad, empapelando con cartelería la provincia de Buenos Aires, capital federal y muchos otros distritos. Y él describe como costo fiscal un salvataje económico de una provincia que no tiene clase hace más de 2 años y medio. O lo mismo, por ejemplo, cuando habla de inversión en el caso de patrullaje de medios, pero habla de costo fiscal cuando se refiere a los jubilados. A mí me parece que el criterio debería ser objetivo, debería ser verdaderamente federal, en un presupuesto que refleje la realidad. De nada sirve convencernos entre nosotros que después de diciembre, el 1 de enero va a estar todo bien, cuando sabemos que claramente no es así. Sabemos que el sector económico, la producción, la industria va a necesitar un apoyo muy importante para reactivar una agenda de desarrollo que nos permita salir de esta crisis que, además de sanitaria, es profundamente económica. Diputado, quería saber si hubo alguna mejora con respecto al presupuesto original, porque había habido una crítica muy fuerte de su coterráneo, de Gustavo Mena, sobre lo discriminada que había resultado la provincia. ¿Hubo alguna compensación o se pudo revisar sobre el final algún punto que sirva para obras o para destinarlo a lo social? Hubo, sí, un aumento de la partida de lo que es gasto de capital. No fue lo que habíamos solicitado, pero el tema central del caso de Chubut tiene que ver con otra realidad que es mucho más crítica, que tiene que ver con un déficit prestacional en materia sanitaria muy preocupante, tiene que ver con jubilados que al día de hoy se les adeuda más de 2 meses de sus haberes, trabajadores del sector público que además de 2 meses se les adeuda medio aguinaldo, y esa crisis institucional se ha ido acrecentando en estos últimos meses. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos es, en primera instancia, un tratamiento similar a otras provincias, que es cuando me refiero a la distribución geográfica del gasto del dinero de todos los argentinos. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una partida extraordinaria por fuera de las transferencias automáticas de coparticipación de más de 50.000 millones de pesos. Lo mismo La Rioja, otro monto, 12.500 millones de pesos, y Chubut ni siquiera figura en esa categoría. Por lo tanto, no hay un criterio verdaderamente federal o una distribución más justa de esos recursos que de hecho se financian a través principalmente de emisión monetaria, lo que lleva a todos los distritos, desde el norte hasta el sur de la República, a caer en un riesgo de eventualmente caer en una mega o una hiperinflación. Por lo tanto, deberían distribuirse de manera más criteriosa. Por eso, además de un salvataje, solicitamos que los remanentes de los famosos aportes del Tesoro Nacional, que es el 1% de la masa coparticipable, se distribuyan bajo los criterios de la ley de coparticipación. Diputado, una consulta. Los otros días decía un economista, dice, mire, a mí la verdad no me meto en cuestiones políticas, pero creo que era un número para apoyar, y se refería a lo que es el déficit fiscal que está previendo este presupuesto 2021, de un déficit del 4,5%. Respecto, dice él, a lo que se gastó este año, me parece un déficit fiscal bastante prudente, que si yo era oposición lo debería haber acompañado, porque habla de una reducción importante del gasto público. ¿Ustedes lo consideran de la misma manera y le parece practicable ese déficit que plantea el Estado en el presupuesto o no?
Yo creo que no ha habido ninguna propuesta de austeridad fiscal. Ese déficit es justamente lo que se presupone que se va a gastar en un presupuesto que no contempla ayudas económicas. O sea, desde el vamos, este presupuesto ve que el año que viene se termina el COVID. Lo cual sabemos que de entrada el COVID, es falso. El COVID. Y después hay una variable que no es menor y que es la principal a la hora de tener en cuenta el déficit, que tiene que ver con la previsibilidad que se le va a dar a los jubilados, lo cual tampoco está contemplado en el presupuesto del año que viene. Para hablar de déficit fiscal tenemos que saber cuál es esa famosa ley de movilidad que está tratando el Ejecutivo Nacional. Sin ese dato es muy difícil hacer apreciaciones, por lo menos objetivas, ¿no? Pero por eso, desde la ortodoxia, le diría, desde ese sector te diría, mira, están haciendo un cálculo, no un cálculo demasiado expansivo, están calculando que le van a aumentar poco a los jubilados, decía este economista. Digo, eso, no aumentarle va a tener un costo político. Él hablaba de lo económico, efectivamente, un costo social. Desde lo económico, dice, es un presupuesto que yo soy del PRO, a lo mejor lo votaría. Por eso le preguntaba, ¿se entiende? Es lo que decía eso, que va a haber poco para los jubilados. De hecho, yo no coincido, para hacerte otro paralelismo, por ejemplo, a mí me parece que a la hora de definir prioridades en el gasto, bajarle las retenciones a las mineras por un lado y por otro lado prever un ajuste a los jubilados. A mí no me parece que esté bien esas consideraciones, no hablo desde la ortodoxia que algunos pueden creer que puede llegar a pensar alguien del PRO. Yo no estoy de acuerdo con que se le ajuste a los jubilados y no estoy de acuerdo tampoco con que se priorice bajarle las retenciones, por ejemplo, a las mineras antes de contemplar una verdadera ayuda a quienes lo necesitan. En este caso estoy hablando de micro, pequeñas, medianas empresas, que a veces ni siquiera estamos hablando de subsidios, sino de empezar a quitarles un poco el pie de encima, ¿no?, en materia fiscal. Ahora, diputado, en todo este contexto que usted está describiendo y también analizando, había dos fichas políticas para jugar desde la oposición. Una era la abstención y la otra era el rechazo. ¿Por qué entonces, de alguna manera, fueron o eligieron en su gran mayoría la abstención y no extremaron estas críticas rechazando este presupuesto? Habida cuenta que efectivamente la situación del COVID no va a terminarse, habida cuenta que la cuestión, digamos, que no termina de recoger este presupuesto todo lo que son las demandas sociales, y que ustedes se esfuerzan en decir que es un presupuesto que no reparte de manera equitativa a lo largo de todo el territorio argentino las partidas presupuestarias. Por lo tanto, aunque pretenda ser federal, ustedes consideran que más bien las provincias han perdido mucha autonomía ganada. Entonces, ¿por qué no fueron por una posición un poco más crítica desde el punto de vista político? ¿Con qué tiene que ver? Porque en la votación nominal, primero el gesto político de decir no vamos a poner palos en la rueda, pero sí vamos a manifestar concretamente en qué estamos en contra. Y en la votación nominal hay puntos en los cuales sí se contemplaron algunas modificaciones, lo cual lo celebramos, a la vez que criticamos lo más grosero que tiene que ver con una matriz esencialmente regresiva y centralista. Insisto en esto, hablando puntualmente de mi provincia, de la provincia de Chubut. Después sí, hay temas que son preocupantes. Y uno de los más preocupantes tiene que ver con lo que vos decías al principio, que es la discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte del jefe de gabinete, que al día de hoy ha demostrado muy poco criterio federal a la hora de ejecutar por lo menos los recursos que tienen que ver con su cartera de la jefatura de gabinete de ministros. ¿Y no se puede incorporar en este sentido algún tipo de limitación al tope de la reasignación de las partidas, como existió en otros momentos? Yo creo que todo superpoder está mal. Sobre todo le hace mucho daño a una república, le hace mucho daño a la independencia de los poderes, le hace mucho daño al federalismo. Sí entiendo que una emergencia amerite agilizar distintos procesos licitatorios y demás en cuestiones sanitarias. Lo que no se explica es por qué el año que viene, si el presupuesto prevé que no va a haber más problemas sanitarios, el jefe de gabinete necesita de esa discrecionalidad a la hora de manejar el dinero que es de todos los argentinos. Creo que hay una diferenciación que es clave, que tiene que ver
con lo que es una agrupación política de lo que es un Estado. El Estado tiene que velar por el bienestar del 100% de los argentinos. Y cuando uno ve cómo se distribuye ese gasto y ve los nombres que están detrás, ve que hay un dineroducto hacia la provincia de Buenos Aires, claramente con un presupuesto redactado a la medida de Axel Kicillof. Eso ya te da una muestra de hacia dónde va esas prioridades del Ejecutivo Nacional. Por eso nos preocupa no solamente a mí, sino a muchos diputados e incluso de otros bloques, que las provincias que evidentemente están más alejadas de la Casa Rosada no son vinculantes a la hora de definir esas prioridades. El jefe de gabinete tiene esa facultad, hoy la tiene. Está bien, para mí no está bien y es peligroso incluso para lo que viene, que tiene que ser un año donde se ponga muchísimo esfuerzo en la reactivación del consumo, en la reactivación de la economía, y claramente eso no está plasmado en el presupuesto. Diputado, de acuerdo a lo que tenemos en agenda de acá hasta fin de año, está pendiente todavía la aprobación del aporte solidario extraordinario y también se está hablando de una reforma tributaria que, por el primer anticipo, tiene que ver con cambios en ganancias y en bienes personales. ¿Cree que viene con el rumbo correcto en ese sentido el Gobierno Nacional en vista a una mayor recaudación o por dónde tendría que venir las medidas desde lo económico para ganar confianza, por ejemplo? Yo no tengo problema en discutir un aporte solidario, y eso lo dije siempre, incluso tenemos posiciones distintas en mi bloque, pero me gustaría discutirlo. Hoy el Ejecutivo no lo quiere discutir con la oposición, es mentira que hay vocación de diálogo, por más que se quiera instalar eso, y es mentira que hay vocación de discutir una matriz fiscal más progresiva y más descentralizada, más federal. Yo creo que si ya el presupuesto y el Ejecutivo prevé que el año que viene no va a haber ningún tipo de problema desde el punto de vista sanitario, podés poner la mirada en un poco de alivio fiscal a quienes verdaderamente lo necesitan, esos miles de comerciantes que han tenido que bajar las persianas, emprendedores, micro, pequeñas, medianas empresas. Hoy, por este mate, por ejemplo, pagamos el mismo impuesto. Paolo Roca, Bulgeroni, Lázaro Báez o un jubilado que cobra la mínima. Eso está mal. Si queremos ir hacia una matriz fiscal más justa, discutámoslo, pero que no sea un proyecto tribunero como lo que se está planteando, sin ningún tipo de margen para plantear posiciones superadoras, como por ejemplo que sea un bono fiscal, como por ejemplo empezar a corregir asimetrías regionales muy profundas que tiene nuestro país, como es el caso de la Patagonia, por sobrecostos de logística, laborales y demás. Esa discusión hay que darla, pero hay que darla en un ámbito de tolerancia y respeto donde se escuche a todos en el recinto, no solamente a los amigos. Diputado Ignacio Torres, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. También agradecerle a Maga, que estuvo ahí facilitándonos el contacto y que se quedó este ratito para compartir con el programa con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes, Meli. Si me permiten, voy a agregarle una pregunta al diputado y con esto cerramos. Y le quería preguntar, gracias, Meli, les quería preguntar, diputado, si cree que va a haber sesión en los próximos días. Hay algunos rumores de que la oposición tendría intenciones de convocar a un pedido de sesión. ¿Usted está al tanto de algo? ¿Puede adelantarnos? No tengo certeza todavía, pero sí solicitamos que haya una sesión para tratar un montón de temas que pierden estado parlamentario y creemos que son centrales para la pospandemia de cara a lo que es la reactivación productiva. Muchos temas que tienen que ver justamente con alivio fiscal para sectores que han sido muy golpeados por la pandemia y por la cuarentena. Bueno, estaremos atentos entonces a ver si sucede. ¿Creen que pasaría? Yo creo que sí, lo lógico sería que sí, en el transcurso de la semana o la semana que viene sería lo más probable. Es por eso tal vez, Maga, que... Diputado, Meli... Es por eso tal vez que está acá en Buenos Aires y no está en Chubut, el diputado, por eso tu perspicacia de la pregunta. Ah, ¿es por eso? ¿Puede ser? En realidad, para serte sincero, estoy en Buenos Aires porque como se extendió la sesión, perdimos el vuelo. Así que mañana tendría vuelo, pero vamos a ver si efectivamente hay sesión. Me voy a quedar hasta el viernes, si no estaré regresando a Chubut el día de mañana. Nos pusimos incisivas. El vuelo no está confirmado.
No fuiste la única que perdiste el vuelo, gracias. ¿viste, Maga? Sentite, consolate con eso. Es un alivio, aunque bueno. Y bueno, ya tendrán Gracias, oportunidad los dos de volver a sus lugares. Muchas gracias a vos, Maga, y gracias también al diputado Torres. Vamos a repasar lo que decía la diputada Munier con nuestra compañera Karin Cohen. Lo que cuestionó la oposición respecto de las funciones para el jefe de gabinete es la posibilidad de reasignar recursos y partidas teniendo en cuenta este contexto de pandemia que no sabemos cómo va a terminar, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchas políticas del Estado, del Gobierno Nacional, como fue inicialmente el IFE, el ATP y demás, estaban pensadas inicialmente para un par de meses, digamos, porque todos pensábamos que la pandemia iba a ser, la cuarentena fundamentalmente iba a ser un poco más corta. Así que, bueno, las reasignaciones presupuestarias se irán dando en función de lo que vaya necesitando. Hoy, el eje principal de la acción del Gobierno Nacional es el tema de la pandemia y todo lo que tenga que ver con la salud, fundamentalmente. Obviamente que hay cuestiones conexas a esa situación, como toda la cuestión educativa, toda la cuestión del presupuesto para ciencia y técnica, el presupuesto asignado a niñez. Hay un presupuesto que por primera vez tiene perspectiva de género y también hay perspectiva de niñez con las inversiones previstas. Bueno, digamos, se irán acomodando con los tiempos, digamos, porque no sabemos qué es lo que se va a necesitar. Claro. Y en las provincias pasa exactamente lo mismo, digamos. En el caso del presupuesto educativo hay un incremento importante, pero tengamos en cuenta que el presupuesto educativo había bajado en la gestión anterior. Es decir, que hay que recuperar lo que se perdió en los últimos 4 años, más la atención de la pandemia en este contexto. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado nosotros. Mañana hay una agenda cargada, con mucha información que ya nos anticipó Dani cuando repasamos el minuto a minuto, así que hay que estar bien pendientes de la pantalla de TV con todo lo que vaya a suceder. Aparte, las comisiones de mañana van a ser largas, suponemos. Ya anticipó Romina del Pla, dijo cuando termina un tema, seguimos con el otro, así que a partir de las 11... Y un tema que les preocupa a ustedes, lo entiendo obviamente, pero el tema de la vuelta a la presencialidad de clases, digo, hay mucha representación gremial de docentes en este Congreso. La diputada Munier, la diputada Romina del Pla, Yasky, efectivamente. Va a haber que tener paciencia, me parece, para el regreso a la presencialidad. Pero bueno. Paciencia creo que tenemos. Creo que tenemos paciencia y lo hemos puesto bastante de manifiesto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos reencontramos mañana en algún huequito entre comisión y comisión. Gracias, Dani, por hacer el aguante. Por favor. Muchas gracias, Pato, también. Adiós, hasta mañana. Lo que cuestionó la oposición respecto de